y bienvenidos a 10º. La verdad es que 10 años ya de una jornada de residentes, pues es un número respetable. Aquí está Raúl poniendo sellos y firmas a los diplomas. Vamos a firmar el diploma a la mejor comunicación. Pero bueno, al final esta jornada lo que pretende ser es, realmente es un poco, no escaparate, sino exposición de un pequeño grano de arena de lo que se ha hecho en la residencia, un poco para que veamos los demás compañeros de lo que se hace, alguna iniciativa interesante, algo que se puede incluso copiar para otros hospitales, con lo cual siempre lo hemos considerado positivo, siempre hemos considerado que esta jornada era un poco de relevancia, un poco de apoyo a aquellos residentes que terminan, y luego incluso se ha copiado en otros hospitales. Nosotros tenemos una exposición de trabajo fin de residencia, creo que no está en todos los hospitales, pero es posterior a esta jornada. No quiere decir que se hayan copiado, pero bueno, algo hay. Bien, en definitiva, son 10 los compañeros residentes que van a exponer el trabajo. A mí me gusta agradecer, yo creo que es importante agradecer a aquellos hospitales que el tutor o el jefe de servicio apoya viniendo a esta jornada, que no son todos, pero bueno, algunos son, porque bueno, es un poco eso, apoyo a la gente que está trabajando en un servicio durante 4 años. Entonces, agradecer a ellos. Y poco más. Que os vaya muy bien. Sabéis que la mejor comunicación, la mejor exposición tiene un premio crematístico que consiste en un iPad, y que hay en el público 4 jueces anónimos de hospitales sin residencia, o sea, sin residentes, que votarán lo que les parece cada presentación, y al final la suma de votos lo daremos. ¿El resultado, Raúl, el resultado es hoy, ¿no? Lo daremos hoy, sí. Al final diremos quién es el que mejor lo ha hecho según los jueces. Muy bien, pues enhorabuena y seguimos. Van a moderar María Dolores Bellés y Rosa Fuster. Bueno, como sois 10, tenemos poquito tiempo. Hemos calculado que vamos a emplear 15 minutos por residente, de modo que 12 minutos tenéis para la exposición y luego dejamos 3 minutos para que cualquier persona de la sala, si quiere hacer alguna pregunta, eso sí, una pregunta que no dure más de 3 minutos. Tenemos un semáforo que lo podéis ver ahora cuando estéis desde el atril. Cuando llevéis 10 minutos, la luz se os va a poner en amarilla, y cuando se os haya agotado el tiempo, en roja. Y entonces tenéis que terminar, porque si no os echamos. Entonces, la primera residente que va a participar es Cassandra Fabieres Puigcerver, del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, y va a presentar una ponencia que se titula Efectividad y seguridad de Foscarnet para el tratamiento de citomegalovirus en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, ¿puedo empezar? Buenas tardes, como ya me han presentado, soy Cassandra Fabieres, vengo del Hospital La Fe. Voy a presentaros mi trabajo que he desarrollado durante la residencia sobre la efectividad y seguridad de Foscarnet en infección por citomegalovirus en paciente de trasplante de progenitores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme permitido participar en esta jornada. Y bueno, para empezar, comentaros un poco a modo de introducción, el virus, el citomegalovirus, se transmite de muchas maneras. También se transmite en el trasplante de progenitores, es una de las vías de transmisión. Es un virus que permanece en estado de latencia en el huésped
con unos mecanismos que no se conocen exactamente, pero que hay algunas circunstancias que lo pueden hacer reactivarse, como es la inmunosupresión que sufren estos pacientes. Las manifestaciones en pacientes sanos suelen ser asintomáticas, pero en pacientes inmunodeprimidos son más graves, generalmente pueden ser neumonías, enteritis, incluso pueden llegar a cuadros de afectación del sistema nervioso central. En la población que nos ocupa, la incidencia es bastante alta. Sin profilaxis, en los 3 primeros meses post-trasplante, podemos tener una incidencia entre el 60 y el 70%. Y puede afectar en cualquier momento de post-trasplante. En pacientes con AIDS, por ejemplo, afectaría entre un 20 y un 40%. Por tanto, las estrategias de profilaxis, de prevención, van a ser muy importantes y se utilizan en casi todos los pacientes. Como arsenal de fármacos, pues bueno, contamos con el ganciclovir o valganciclovir, que el valganciclovir se utiliza como profilaxis, sería una primera línea, el foscarnet la segunda línea, más o menos es lo que utilizamos en mi centro, y el cidofovir lo dejaríamos para una tercera línea. El foscarnet es el fármaco que nos ocupa, un análogo de pirofosfato, que inhibe la DNA polimerasa viral y la transcriptasa inversa viral, inhibiendo la replicación del virus. Tiene efectos adversos que no nos pueden pasar inadvertidos, como afectaciones renales, óseas y electrolíticas. Por tanto, la enfermedad por citomegalovirus es una enfermedad que genera una importante morbilidad y mortalidad en el paciente sometido a trasplante de progenitores, y tenemos en el foscarnet pues, una herramienta para utilizarlo. Por tanto, me pareció interesante ver cómo se estaba utilizando este fármaco en el centro, ya que en ficha técnica no está descrita la utilización para esta población, y ver un poco las recomendaciones que había publicadas para ver si nos adecuábamos o no. Así, el objetivo pues, era evaluar observacional y retrospectivamente en pacientes adultos receptores de trasplante de progenitores, o bien que tuvieran infección o enfermedad, o bien como profilaxis, la efectividad, la seguridad y la adecuación a las guías del tratamiento con foscarnet. En un primer momento realicé pues, una revisión bibliográfica para ver los datos que había hasta la fecha, las recomendaciones de expertos. Hice una selección de la población de todos los pacientes adultos que habían recibido tratamiento con foscarnet durante 2 años y medio, desde enero de 2013 hasta junio de 2015. Incluí 48 pacientes, que finalmente fueron 34 por criterios de exclusión, y recogí datos tanto poblacionales como de efectividad como de seguridad. En cuanto a las características de la población que analicé, pues eran mitad hombres y mitad mujeres, con una media de edad al trasplante de 51 años aproximadamente. Mayoritariamente la causa del trasplante era por leucemia, con trasplante mayoritariamente también de sangre de cordón umbilical, y la mayoría de los receptores ya eran positivos para citomegalovirus, ya tenían el citomegalovirus latente en su organismo. La profilaxis inicial mayoritaria era el valcite, el valganciclovir. La infección se detectó fundamentalmente por incrementos en la carga viral, solían ser asintomáticas, un 14% solo fueron sintomáticas, y un 19% de los pacientes tuvieron manifestaciones. El resto no tenían manifestaciones clínicas, pero sí que había infección. Por eso distingo entre infección y enfermedad. Infección, solamente hay aumento de la carga viral; enfermedad, había también, aparte, manifestaciones clínicas. Se utilizó el foscarnet tanto en profilaxis como en tratamiento, prácticamente un 80% en tratamiento, un 20% en profilaxis. Generalmente es una segunda línea cuando hay resistencia a terapias previas o cuando hay neutropenia por otras causas, como puede ser el tratamiento con ganciclovir que produce esta reacción adversa. Y esto es las recomendaciones que hacen las guías. Por tanto, estaba adecuado a las guías. Esta guía que he puesto aquí es la guía americana de la Sociedad Americana de Trasplante de Médula, con la que más o menos he identificado muchas recomendaciones. En cuanto a los resultados de efectividad, diferenciando entre tratamiento profiláctico o tratamiento propiamente dicho, solamente me voy a centrar en unos pequeños datos. En este caso, en los 9 episodios de tratamiento profiláctico hubo 0% de reactivaciones, que contrasta un poco con otras publicaciones que sí que indican un porcentaje más alto. Y en cuanto a los esquemas de tratamiento, en mi centro utilizaban los esquemas empezando dosis cada 24 horas, mientras que las recomendaciones indicaban una fase inicial de inducción seguida de una fase cada 12 horas, seguida de una fase de mantenimiento. En esto lo hacen un poco diferente.
En los 34 episodios de tratamiento de la infección, bueno, no lo he comentado, pero había 34 pacientes y vemos que los episodios son superiores. Es que varios pacientes se trataron en episodios independientes con el fármaco, por eso salen más episodios. En los casos de los 34 episodios de tratamiento de la infección, prácticamente un 72% de los pacientes consiguieron negativizar la carga viral, y utilizando unos esquemas que empezaban con pautas cada 12 horas, unos 90 miligramos kilo cada 12 horas durante 14 días y una terapia de mantenimiento de 60 a 120 miligramos kilo al día durante 9 días más. Las guías que nos dicen, pues las guías y las recomendaciones de expertos dicen más o menos lo mismo. Por tanto, en este caso sí que nos estamos adecuando a las guías. También se hizo otro estudio teniendo en cuenta si se había utilizado terapia combinada o monoterapia. Cuando se utilizaba terapia combinada, que era el Foscarnet con otros fármacos, en el caso de las inmunoglobulinas se utilizó en un 60% de los pacientes, también se combinó con valganciclovir, con aciclovir, o incluso se utilizaron triples terapias en un 20% de los pacientes con inmunoglobulinas y ganciclovir. En este caso tuvimos casi un 70% de negativizaciones de la carga viral. Bueno, entonces, respecto a la asociación, pues otros autores también han publicado que la asociación entre el Foscarnet y el ganciclovir o el Foscarnet y el cidofovir, que en este caso no había ninguno, producen una asociación satisfactoria en pacientes pues, un poco más complicados. En los casos de monoterapia, en los casos de monoterapia, los pacientes finalizaron con un 75% de ellos finalizaron con carga viral negativa. Son resultados un poco mejores que los de la terapia combinada, pero también los pacientes con terapia combinada eran pacientes más complejos. Entonces, no se podía alcanzar este resultado. En cuanto a las reacciones adversas, se han obtenido unos resultados bastante elevados. Un 100% de incidencia de efectos adversos, todos los pacientes manifestaron efectos adversos, aunque solo hubo que reducir dosis en un 2,9% y interrumpir el tratamiento en un 8,8%. Datos un poco diferentes de otros estudios que también lo calcularon. En cuanto a las alteraciones electrolíticas, se alteran fundamentalmente fosfo, calcio, potasio y magnesio, tanto por exceso como por defecto, y solamente 4,7 pacientes suspendieron el tratamiento por estas alteraciones, aunque 86% sufrieron alteraciones en 3 o 4 electrolitos. Es una reacción adversa muy frecuente. Otros estudios han recogido exactamente lo mismo, todos los pacientes con alteraciones electrolíticas. En cuanto a nefrotoxicidad, 14 pacientes, en 14 episodios hubo incrementos de la creatinina respecto a la basal, que era normal, hasta llegar a una media de 1,87 miligramos decilitro a los 14 días de mediana, pero solamente un paciente requirió ajuste de dosis e interrupción del tratamiento. No se tuvieron en cuenta otros fármacos nefrotóxicos que se estuvieran administrando. Hay estudios que indican que la anfotericina B pues, está contraindicada, otros que indican que no hay diferencia si se utiliza o no se utiliza, es un fármaco que también se utiliza mucho en estos pacientes. Entonces, pues, habría que tenerlo en cuenta. También hay estudios que indican que las alteraciones en la creatinina son elevadas más que en lo que nosotros recogimos. También aparecen alteraciones gastrointestinales en un porcentaje menor que en otros estudios, que fueron de un 15%. Por tanto, y para concluir, el tratamiento con Foscarnet, según el estudio realizado para citomegalovirus en esta población, ha manifestado ser efectivo en un elevado porcentaje de pacientes, pero también tener una elevada incidencia de efectos adversos, aunque son leves y reversibles mayoritariamente, y se adecua bastante las pautas utilizadas con las recomendaciones y las guías publicadas. Aún así, los datos obtenidos no son directamente comparables con otros estudios publicados porque hay diferencias en las poblaciones y en las pautas utilizadas. Por tanto, nos planteamos como objetivos futuros para ampliar este estudio recoger más variables de efectividad y de seguridad para conseguir aproximarnos más a los esquemas terapéuticos más óptimos y más seguros con Foscarnet. Y esto es todo. Gracias. Cassandra, muchas gracias por haberte ajustado también al tiempo, porque lo has hecho clavado. Y si alguien quiere hacerle alguna pregunta, disponemos de 3 minutos. ¿Nadie se anima? Bueno, pues
Has dicho que en la triploterapia utilizáis inmunoglobulinas. ¿En vuestro centro utilizáis inmunoglobulinas específicas o Pues, en este grupo de pacientes, en los pacientes de trasplante de progenitores, utilizamos inmunoglobulinas inespecíficas. También existen las específicas. En estos pacientes no las utilizamos en otras poblaciones, en otro tipo de trasplantes sí que se están utilizando las específicas anticytomegalovirus. Sí que las están utilizando, pero aquí también las publicaciones no acaban de ser concluyentes respecto a si suponen un beneficio adicional o no. Entonces también es un tema un poco a estudiar en el futuro. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Pues muchas gracias. Pasamos al segundo hospital, que es el General Universitario de Castellón. La ponente es María Mendoza Aguilera y va a presentar la determinación farmacocinética de voriconazol, un paso hacia la individualización posológica. Sí. Gracias, Rosa, y buenas tardes a todos. Como ya sabemos, el voriconazol es un antifúngico triazólico activo frente a cándida resistente a fluconazol, Aspergillus, Scedosporium y Fusarium. Tiene indicación tanto en tratamiento como en profilaxis y comparte mecanismo de acción con el resto de azoles, inhibiendo la síntesis del ergosterol mediado por el citocromo P400 fúngico. Es un fármaco normalmente bien tolerado, pero sí que se han detectado reacciones adversas graves como hepatotoxicidad, neurotoxicidad y alteración del campo visual relacionadas con la concentración plasmática del fármaco. Se introdujo en la práctica clínica en 2003 con unos regímenes estándares de dosificación que variaban en función de la vía de administración y de la edad del paciente. Vía intravenosa, miligramo kilo, y vía oral a unas dosis fijas que variaban si el paciente pesa más o menos de 40 kilos. Pero muy pronto ya empezaron a aparecer las primeras evidencias que demostraban el importante rol que tenía la concentración plasmática con la eficacia y con la seguridad y los múltiples factores que hacían que hubiera una elevada variabilidad a estas dosis fijas. Por lo tanto, llegados a este punto, nos planteamos si sería interesante incluir la monitorización del voriconazol en nuestra cartera de servicios. ¿Y por qué incluir un fármaco con unas DDDs de 2,5 por cada 100 estancias? Un fármaco que solo supone el 16% del resto de antifúngicos. Pues bien, en primer lugar, porque disponemos de una técnica automatizada tras la aparición del reactivo de ARK de enzimo inmunoensayo, válido para cualquier autoanalizador. Y en segundo lugar, porque si estudiamos la bibliografía, vemos que es un fármaco con un estrecho margen terapéutico, con una farmacocinética no lineal y con una elevada variabilidad inter e intraindividual multifactorial. El metabolismo del voriconazol y, consecuentemente, sus concentraciones plasmáticas se ven afectadas por varios citocromos, pero sobre todo por el CYP2C19. Por esto, los polimorfismos genéticos y las interacciones farmacocinéticas con otros fármacos, ya sean inhibidores o inductores, van a ser también otro factor importante a la hora de valorar esta variabilidad. Vale, pero hasta aquí lo que nos dice la teoría. Pero nosotros, antes de implementar el voriconazol en nuestra cartera, queríamos ver la aplicabilidad de esto en la práctica clínica diaria. Y para ello recogimos todos nuestros pacientes en tratamiento con voriconazol desde febrero de 2016 hasta abril de este mismo año, a los que le hemos realizado una determinación farmacocinética. Tenemos 22 pacientes, 15 hombres y 7 mujeres, de una edad media de 66,5 años, la mitad de ellos, el 50%, con un IMC normal, 19 de ellos llevaban el voriconazol como tratamiento y 3 de ellos en profilaxis, y se reparten a partes iguales entre la vía intravenosa y la vía oral. De los pacientes en tratamiento, 5 de ellos obtuvieron un cultivo negativo, 6 dieron positivo para cándida, 7 para Aspergillus y 1 para Scedosporium.
Tenemos un total de 54 muestras, lo que supone un seguimiento de 2,45 determinaciones por paciente. El 50% de nuestros pacientes tenían una enfermedad de base hematológica y en cuanto al origen de la infección, el 78% tenían una infección respiratoria. Si miramos la primera determinación que realizamos a cada paciente, obtenemos nuestro primer dato importante, que el 68%, más de la mitad de nuestros pacientes, necesitaron un ajuste posológico, ya sea un 40% por niveles subterapéuticos y un 27% por niveles supraterapéuticos. Y es más, el 100% de estas intervenciones fueron aceptadas por el clínico responsable. Además, en el informe farmacocinético se hacen recomendaciones sobre la comedicación que puede afectar al metabolismo de nuestro antifúngico. De aquí obtenemos que el 100% de nuestros pacientes estaban en cotratamiento con omeprazol, un inhibidor enzimático que puede aumentar las concentraciones plasmáticas del voriconazol. Os he traído un ejemplo de un paciente con niveles supraterapéuticos al que le recomendamos pasar de omeprazol a ranitidina y se ve claramente como el aclaramiento aparente se modifica de 3 a 5,3 litros hora antes y después de la modificación. En los inductores, el 63% de nuestros pacientes estaban en cotratamiento con corticoides y un paciente en tratamiento con carbamazepina y fenobarbital, el cual obtuvo niveles prácticamente indetectables. El voriconazol, además de ser un sustrato del citocromo, es también un inhibidor enzimático, por lo que puede afectar las concentraciones plasmáticas de otros medicamentos. De aquí, al analizar esto, vimos que los pacientes estaban en cotratamiento, el 77% de ellos, con fármacos que necesitaban ser monitorizados, otros que consideraban modificarse e incluso un 22% que estaban contraindicados que se coadministraran junto al voriconazol. Es el caso de la simvastatina por el mayor riesgo de rabdomiólisis o la tamsulosina, que al aumentar sus concentraciones aumenta la probabilidad de efectos adversos. Y si seguimos analizando nuestros datos y comparamos el aclaramiento aparente según la vía de administración, los pacientes con voriconazol vía oral obtienen un aclaramiento mucho mayor y con una mayor variabilidad frente a los pacientes en tratamiento en vía intravenosa. Aquí tenemos dos posibles causas. Una, el no cumplimiento de la separación del voriconazol de las comidas. Como ya sabemos, el voriconazol tiene una biodisponibilidad en ayunas del 96%, pero si lo coadministramos con alimentos grasos puede disminuir hasta un 70%. Y un segundo motivo puede ser por la diferencia que hemos dicho en la dosificación. Vía intravenosa, miligramo kilo, vía oral, todos con la misma dosis. Y rascando un poco más en este sentido, si estratificamos nuestros pacientes en tratamiento vía oral según su IMC, el aclaramiento aparente de los pacientes obesos es mucho mayor a los pacientes con un IMC normal o ligero sobrepeso. En cuanto a la toxicidad, ninguno de nuestros pacientes se le documentó ningún efecto adverso grave, pero sí que hemos observado un aumento mayor de las transaminasas, tanto de la GOT como de la GPT, en pacientes con niveles supraterapéuticos. Como ya hemos comentado, el voriconazol, uno de sus efectos adversos es la hepatotoxicidad y se recomienda monitorizar esas transaminasas durante el tratamiento. Por lo tanto, 68% de ajuste posológico en nuestros pacientes, un 100% de aceptación, una elevada variabilidad multifactorial que hace necesario una monitorización farmacocinética, una individualización posológica para tener un tratamiento seguro y eficaz. O lo que es lo mismo, contestando nuestra pregunta, si necesitamos incluir el voriconazol en nuestra cartera de servicio, sí, es necesario incluir este fármaco. Muchas gracias. Como María se ha ajustado también al tiempo, podéis hacer más preguntas, que tenemos 4 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Hola, bueno, soy Rafa del Hospital Clínico de Valencia. Más que una pregunta es un comentario, a ver qué
Hace relativamente poco tiempo, ¿no? Nosotros que monitorizamos también el voriconazol, entonces quería saber a ver qué hacíais vosotros. Hace relativamente poco tiempo salió una alerta, ¿no?, de la agencia, creo que era, en donde hablaba de la toxicidad asociada, la toxicidad dermatológica asociada a la utilización de voriconazol y recomendaba tener precauciones con los aumentos de dosis, etcétera. Entonces, claro, nosotros muchas veces recomendamos aumentos de dosis porque salen concentraciones inferiores al intervalo terapéutico, pero como también es difícil evaluar la efectividad en estos tratamientos, donde a lo mejor no hay cultivos, y a lo mejor va asociado también a otra serie de antibióticos, etc. Era un poco ver si vosotros eso lo tenéis en cuenta o qué tipo de actitud vais a tomar en casos donde sea necesario incrementar mejor la dosis en función de las concentraciones plasmáticas que estáis obteniendo, pero quiero decir, no hay un cultivo o no hay una evidencia tampoco de que sea necesario a lo mejor el tratamiento con voriconazol. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, por ejemplo, en las profilaxis, que no es lo más habitual, ¿no? La profilaxis es muy difícil evaluar si el tratamiento está siendo efectivo o no desde el punto de vista clínico, pero a lo mejor desde un punto de vista de las concentraciones terapéuticas, pues estás en el límite inferior o estás próximo a los valores inferiores. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? ¿Sería más razonable aumentar la dosificación o, en base a esas alertas, ser más cautos y mantener el tratamiento que estaba llevando? No sé. Bueno, yo creo que también desde el punto de vista de farmacéuticos sabemos que la concentración plasmática es también la que nos va a determinar esta toxicidad y siempre acordándolo con el clínico y siendo cautos se puede aumentar la concentración siempre controlando estas concentraciones plasmáticas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Pues muchas gracias. A continuación, Manuel Bonete Sánchez, del Hospital Universitario de San Juan de Alicante, optimización terapéutica de tuberculosis multiresistente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchos ya me conocéis, soy Manolo, soy R4 del Hospital de San Juan de Alicante y en primer lugar quería dar las gracias a la Sociedad Valenciana por prestarnos este hueco en la agenda del Congreso y he venido a hablaros de optimización farmacoterapéutica en pacientes con tuberculosis multiresistente. Bueno, esta es la hoja de ruta que voy a seguir, os hablaré de un par de casos clínicos y luego me centraré en la optimización que hemos hecho desde el servicio de farmacia principalmente. Bueno, el primer caso es una mujer de 33 años, sin antecedentes de interés, únicamente con una neumonía aspirativa que fue tratada con Aumentine, que acude a su médico de cabecera por tos y flemas y que éste le prescribe certitoreno y le pide una placa de tórax que a los días sale positivo para tuberculosis activa. Entonces se remite a la unidad de infecciosas y se comunica además con pediatría porque tiene una niña y con salud pública, y en la anamnesis de la paciente lo único que refiere es un viaje reciente, el verano anterior, y que allí visita en Rumanía, en su país de origen, a un hermano que está ingresado por problemas respiratorios que hasta el momento no sabe aclarar. Recordar que Rumanía es uno de los países de la Unión Europea con alta tasa de incidencia y de prevalencia de tuberculosis multiresistente. Y ya en la UEI se le solicitan las pruebas pertinentes y a los días aparece positivo en la tinción para tuberculosis, por lo tanto se inicia tratamiento empírico con antituberculosos de primera línea, como son los 4 clásicos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, es decir, con el Rimstan a la dosis que le toca por kilo, que serían 4 comprimidos al día. Poco después, a la semana, aparecen ya resultados de resistencia en los test y aparece resistencia a isoniazida y rifampicina, por lo que se decide el ingreso hospitalario a la espera del resto de resultados. Y bueno, recordando un poco las resistencias en tuberculosis, la monoresistente sería aquella que es resistente a un único fármaco antituberculoso, poliresistente aquella que es a varios fármacos, incluidos entre ellos o isoniazida o rifampicina, y si cambiamos el O por I tenemos las multiresistentes, es decir, son resistentes a isoniazida y rifampicina.
Posteriormente están las extremadamente resistentes, que además suman resistencia a fluorquinolonas y a un inyectable al menos de segunda línea. Y las totalmente resistentes estaríamos hablando de resistentes a todos los fármacos antituberculosos, excluyendo así otros antibióticos como carbapenems o el linezolid. Y luego hay un concepto que está a caballo entre la multiresistencia y la extremadamente resistente, que sería la pre-extremadamente resistente y que únicamente tendríamos o resistencia a fluorquinolona o a un inyectable de segunda línea. Estos son los factores de riesgo para tuberculosis multiresistente. En el caso de nuestra paciente, pues estaba claro, más que la residencia, que ya lleva 15 años viviendo en España, el viaje reciente a un país de alta prevalencia como Rumanía y, por supuesto, la exposición a un infectado que posteriormente resultó ser su hermano, estaba ingresado por tuberculosis multiresistente y activa. Y bueno, al aparecer la resistencia se modifica el tratamiento, se añade streptomicina y la quinolona, en este caso moxifloxacino, y se aísla. Y no funciona. Vale, os lo digo así. De cara al alta se informa de la resistencia a piracinamida y por lo tanto se cambia de tratamiento añadiendo cicloserina. Y por último, bueno, se le da el alta y se vuelve a contactar con la paciente porque aparece resistencia al cuarto de los clásicos, al etambutol, y por lo tanto se decide reingresar y tratar con un tratamiento ya dirigido con moxifloxacino, cicloserina, amicacina, linezolid 600 al día y paraminosalicílico. Durante el ingreso la paciente permanece estable y tolera bien la medicación, por lo tanto se decide seguir en consultas externas de OEI. El caso 2 es una niña de 2 años que acude a pediatría derivada por medicina preventiva, que es hija del caso 1 y característicamente la niña está asintomática, lo único que sí que tiene es un mantus positivo y además una placa de tórax que es claramente una TBC. Por lo tanto, se decide también ingreso hospitalario y lo chocante de este caso, o lo llamativo, es que el tratamiento fue dirigido a la par que aparecían las resistencias en las muestras de la madre, puesto que no fue posible obtener muestras en la niña. Bueno, esto es un cronograma que divide en la parte superior el caso 1, lo que sería la madre, y la parte inferior del caso 2 de la niña, cómo van apareciendo los efectos secundarios. Lo primero que aparece al poco de darle el alta es resistencia a amicacina, por lo tanto se decide suspender y entonces se añade la etionamida, ¿vale? Decir que desde el principio están con piridoxina, como marcan las guías, con un efecto neuroprotector. Y posteriormente van apareciendo lo que es un hipotiroidismo clínico que requiere de levotiroxina para suplementar y neuropatía periférica, incluso con alteración de la marcha, que requiere la suspensión del linezolid y de cicloserina. Posteriormente aparecen vómitos y intolerancia digestiva, vómitos diarios, por lo tanto se decide probar con el primperan durante 5 días y ante la no mejoría se decide suspender el paraminosalicílico. Y recientemente, hace 2 semanas, pues se solicitó la bedaquilina para esta paciente porque no toleraba estos fármacos. Bien, en el caso de la niña el tratamiento es idéntico al de la madre, lo único que varía es la quinolona por mayor comodidad de los pediatras, que están más habituados, y en la niña lo que aparecen son unas discinesias y una alteración también de la marcha, por lo que, bueno, lo primero que hacen los padres y sin consultar al médico es suspender la B6, y esto puede llegar a ser contraproducente en este caso, y lo siguiente que aparece es un hipotiroidismo subclínico que no es necesario tratar, pero no hay mejora de las discinesias ni de esa alteración de la marcha, por lo que el médico decide parar cicloserina y etionamida, reducir la dosis de linezolid a la mitad y la de levofloxacino aumentarlo un 50% por compensar el tratamiento. No hay mejoría, por lo tanto, se acaba suspendiendo el levofloxacino y posterior todo el tratamiento para ir introduciéndolo semana a semana y fármaco a fármaco hasta la buena tolerancia. Y bueno, ambas dos están en tratamiento, como era de esperar, tratamiento largo. Esta diapositiva resume lo que sería la toxicidad de los fármacos que os he ido nombrando y bueno, aquí habría que tener en cuenta los efectos aditivos a nivel de seguridad. Principalmente se agrupan en toxicidad gastrointestinal, el sistema nervioso central y periférico y el hipotiroidismo que pueden provocar, y sobre todo cuando se dan conjuntamente, paraminosalicílico y etionamida. Y por esto hay que hacer un control mensual, tanto de perfil hepático, control tiroideo en estos casos y hemograma por el linezolid.
Y llegando a la optimización farmacoterapéutica que hemos ido realizando desde el servicio de farmacia, bueno, la validación farmacéutica que ya todos conocemos, basándonos en los 5 correctos de enfermería, pues validar paciente y medicamento correcto sería la indicación, ¿no? Dosis correcta, vía, horario y por último, y con estos nuevos programas de prescripción electrónica, como el Orion Clinic, el registro correcto de la administración. Resaltar que únicamente hicimos una recomendación y es que pusieron la streptomicina durante el ingreso de forma intramuscular, como aparece en ficha técnica, pero está de sobra aprobada como off-label en uso intravenoso. Hicimos esta recomendación. Después la solicitud de medicamentos en situaciones especiales, como es en el caso de estos 3 medicamentos extranjeros que se solicitaron a través del Ministerio, etionamida, cicloserina y recientemente la bedaquilina. Otra optimización sería la monitorización farmacocinética que se llevó a cabo desde el servicio. En el caso de la streptomicina y de la amicacina, desde nuestro servicio se hacen controles de manera proactiva y se ficha, por así decirlo, todos los días todos los pacientes que están en tratamiento con fármacos a monitorizar. Y bueno, se hicieron estimaciones iniciales y niveles que estuvieron en rango durante el ingreso y durante el tratamiento. La dosis era correcta y bueno, aquí lo que buscábamos, como ya sabéis todos, son picos altos y valles que garanticen también la seguridad de los pacientes. El cuarto punto sería la elaboración de fórmulas magistrales y en este caso más orientados a la niña para favorecer la dosificación y mejorar la adherencia. Se elaboraron fórmulas de levofloxacino, papelillos de paraminosalicílico y resaltar aquí que nos saltamos el paso de pedirlo por medicación extranjera y además resultó mucho más económico realizarlo desde materia prima y se dispensaron a coste cero desde la unidad de pacientes externos. Y la que nos trajo de cabeza fue la etionamida, porque aparte de ser medicamento extranjero y era de vital importancia y motivo de salud pública, los comprimidos eran muy difíciles de triturar, es decir, no se podía hacer en casa, y luego tenían muy mal sabor, un gusto metálico que la niña rechazaba. Encontramos una única referencia en un hospital norteamericano y estos le daban una estabilidad de 2 semanas refrigerada. Preparamos la suspensión porque había prisa en que la niña comenzase el tratamiento y bueno, hicimos otra para la universidad y nos pusimos en contacto con la UMH para hacer un estudio preliminar que nos ayudase un poco a determinar la estabilidad físico-química y las concentraciones de HPLC, de etionamida. Y bueno, esta fue la curva que obtuvimos, es decir que estos son resultados preliminares. Y bueno, únicamente resaltar que prudentemente le dimos 30 días de estabilidad refrigerada, que las reacciones adversas que padeció la niña ahora ya la tiene suspendida y ese fue el motivo. Nos garantizaron que el fármaco estaba bien llegando a sangre y por lo tanto esta estabilidad podía darse. Y luego, pues bueno, nos ha servido para poner a punto una técnica y seguir valorando porque aunque ahora no la tenemos en activo a la niña, estamos en este proyecto. Bueno, característico también pongo aquí agitar antes de usar porque el técnico de la universidad que lo hacía, los primeros datos resultaron muy dispares y es porque ahí era el efecto de la redispersión, no estaban resuspendiendo bien y agitando bien la fórmula. Por último, la atención farmacéutica que se da en pacientes externos en cuanto a la información fue muy importante en estos casos. Cada vez que venían se llevaban bolsas enteras de medicamentos y bueno, aquí fue muy importante el apoyo oral y escrito. En segundo lugar, la gestión social que se dispensaron tanto medicamentos de uso hospitalario como extranjeros e incluso financiados como eran las quinolonas y para ello tuvimos que hacer un informe solicitándolo a Consellería y firmando además dirección médica y finalmente esto fue aprobado. Y por último, bueno, el seguimiento que se hizo con el control de adherencia y la monitorización de efectos secundarios que, bueno, estábamos en contacto también con el médico e informando de todo. Al final aquí os dejo unas breves conclusiones que yo resaltaría la importancia del equipo multidisciplinar integrado con el resto de médicos y de compañeros y alrededor del paciente y bueno, y ahí os dejo una frase, adáptate a tu oponente, que las bacterias por esa vía se están adaptando bastante bien. Y nada, por último quería dar las gracias a mi servicio por estos 4 años de docencia y muy buenas experiencias, así que muchas gracias.
Muchas gracias, Manolo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario? Cuando ingresan niños en vuestro hospital para tratamiento con tuberculosis, con los fármacos, los clásicos, rifampicina, isoniazida, que sabes que solo tenemos jarabe de la rifampicina, ¿cómo os apañáis? Pues para esta niña, bueno, y para otros hemos solicitado la isoniazida como medicación extranjera, porque sí que se comercializa en el extranjero un jarabe, una suspensión, y bueno, el Rifaldin que sí que está comercializado, y después la piracinamida, elaboramos una suspensión nosotros, una fórmula, y lo que es el etambutol, antiguamente elaborábamos más cápsulas que también recomendábamos pues dar con yogur y ahora últimamente lo que hacemos es una suspensión también, un jarabe. Piracinamida, es que nosotros últimamente hemos tenido varios niños y la piracinamida está en desabastecimiento, entonces ¿os habéis planteado alguna vez triturar los comprimidos, pero los que van a dosis fijas, o no soléis? La verdad que no. ¿Alguna cosa más? Pues nada, Manolo, muchas gracias. Gracias. Y ahora del Hospital Universitario Dr. Peset, Javier Martínez Moreno, farmacocinética de tacrolimus en paciente crítico. Bueno, buenas tardes, ¿se oye? ¿Hola? Bueno, pues buenas tardes, como han dicho, soy Javier, R4 del Hospital Dr. Peset, y voy a dar paso a explicar pues, la siguiente presentación, farmacocinética del tacrolimus en paciente crítico. Para empezar, como todos sabemos, después de un trasplante de órgano sólido, la administración de inmunosupresores habitualmente se basa en la administración de dosis de forma empírica con una monitorización farmacocinética de forma muy precoz. En el caso del tacrolimus existe una alta variabilidad intra e interindividual y además de ello hay una gran unión a eritrocitos que alcanza en algunos de los casos hasta el 99%. Este tacrolimus que se encuentra libre, se encuentra en equilibrio con la fracción unida de eritrocitos. Este equilibrio puede ser desplazado debido a transfusiones o sangrados, transfusiones que aumentan el volumen celular, producen una dilución del fármaco, un desplazamiento de la unión a eritrocitos y unos sangrados que producen una disminución del volumen de distribución y una pérdida de fármaco. En definitiva, cambios en la farmacocinética. Estas transfusiones y estos sangrados se quedan reflejados en el hematocrito del paciente. Por tanto, pues, el estudio de la influencia de los sangrados en la farmacocinética del tacrolimus sería de gran utilidad para la práctica clínica. Por ello, tenemos dos objetivos. Por una parte, el farmacocinético, el desarrollo de un modelo farmacocinético poblacional de tacrolimus, y un modelo farmacodinámico, que sería el estudio de la relación de la concentración de tacrolimus con el hematocrito. Para ello, se llevó a cabo un estudio observacional prospectivo durante el año 2015-2016 en el University Medical Center de Utrecht. El protocolo fue aprobado por el Comité Ético Local y como criterios de inclusión pues, fueron trasplante de corazón y pulmón, inicio de terapia inmunosupresora con tacrolimus y posiblemente combinada con glucocorticoides y micofenolato. Como criterios de exclusión, trasplante multiorgánico, tratamiento concomitante con sirolimus, everolimus, ciclosporina o acetioprina o infección VIH. Para la consecución de nuestros objetivos, por una parte los farmacocinéticos, se realizaron 4 extracciones a cada paciente y por día durante los 5 días consecutivos al post-trasplante. En esto se determinó tanto concentración total como libre y se analizó mediante espectrofotometría de masas. Para la consecución del objetivo farmacodinámico,
se recogió el número de transfusiones para cada paciente. Además de esto, también se recogieron otras variables, que son las que se muestran en la diapositiva, tanto variables referentes a paciente, biológicas, terapéuticas y genéticas. Para el modelado tanto de los datos farmacocinéticos del tacrolimus como para el hematocrito, los parámetros de ambos modelos y la variabilidad intraindividual y residual fueron estimados con Normen 7.3. La inclusión de covariables se llevó a cabo a través de la herramienta Stepwise Covariate Model y se realizó la validación interna del modelo mediante la técnica de Visual Predictive Check. En este estudio se recogieron 30 pacientes, en el que 66,7% eran trasplante de pulmón, un 33,3% de corazón. Había igual la misma proporción de mujeres y hombres. Teníamos una mediana de edad de 43 años, una media de función renal de 80,6 mililitros minuto, una media de 74,36 kilos y una media de hemoglobina de 10,82 gramos por decilitro. Para el desarrollo del modelo farmacocinético poblacional se llevó a cabo aplicando un modelo bicompartimental que se muestra en la diapositiva, en el que se puede ver que la eliminación es a partir del compartimento central mediante una cinética de orden 1. Las estimas de las concentraciones observadas al modelo anteriormente propuesto son las que se muestran en la diapositiva y fueron similares a las encontradas en la bibliografía. Cuando realizamos el SCM, la detección de covariables, la única covariable que resultó estadísticamente significativa fue el citocomo 3A5, el 3.2, sobre el aclaramiento, en el que indicaba que cuando este está presente el aclaramiento del tacrolimus aumenta un 69,7%, por tanto lo que produce es que cuando está presente este polimorfismo pues disminuye las concentraciones de tacrolimus. Por tanto, aquí tenemos ya el modelo final, es decir, el modelo anteriormente nombrado con la inclusión de esta covariable. En las gráficas de la derecha pueden ver tanto las predicciones poblacionales como las individuales que fueron correctas y en la gráfica inferior los residuales ponderados en los que estaban en torno a 0. Además, el Visual Predictive Check también podemos ver las concentraciones enfrentadas al tiempo postdosis. Lo que podemos decir es que nuestro modelo predice las concentraciones observadas de nuestros pacientes. Para el objetivo farmacodinámico, es decir, para ver la influencia de estos sangrados, lo que hicimos es tomar como base el hematocrito y aplicamos el modelo que ven en pantalla. Es un modelo monocompartimental, lo que tenemos es una velocidad de formación endógena del hematocrito y un aclaramiento endógeno de este hematocrito. Además de esto, pues en algunos pacientes tenemos transfusiones y sangrados que son los inputs y los outputs de este hematocrito. Cuando cogemos los datos observados y los ajustamos a este modelo, tenemos las estimas que se ven en pantalla. Sí que podemos destacar una variabilidad interindividual del 58%, por ejemplo, en el aclaramiento cuando había sangrado, y esto es debido a que pues, el sangrado en los diferentes pacientes pues, no tenía la misma importancia. Vale, y aquí lo que podemos ver es, por una parte, en la parte superior, el modelo bicompartimental del tacrolimus, en el cual las concentraciones en el compartimento central se encuentran en equilibrio con la fracción libre del tacrolimus mediante una constante de equilibrio. En la parte inferior, lo que pueden ver es el modelo de hematocrito también diseñado anteriormente, y ahora lo que vamos a estudiar es qué relación hay con estas modificaciones del hematocrito sobre la fracción libre del tacrolimus, es decir, qué influencia tienen los sangrados con la fracción libre del tacrolimus. Para ello, pues, en un primer momento ajustamos una cinética no saturable, en la cual la concentración total era igual al número de puntos de unión del tacrolimus por la concentración libre. También probamos con una cinética saturable, una cinética en la que la concentración total es igual a la capacidad máxima de unión por la concentración libre dividida entre la concentración libre por la constante de afinidad, y podemos ver que al aplicar la cinética saturable esta fue estadísticamente significativa. Si vamos un pasito más, si aplicamos una cinética saturable pero dependiente de hematocrito, en el que en esta cinética saturable el hematocrito entra en juego, lo que podemos ver es que también hubo una disminución de la función mínima objetiva y en la que fue estadísticamente significativa.
Bueno, ¿y qué significa esto? Pues bueno, esto significa que el tacrolimus tiene un anión a eritrocitos saturable, es decir, tiene una cinética que es la que se muestra en pantalla, con una capacidad máxima de unión de 223 nanogramos por mililitro y una constante de afinidad de 9,68 nanogramos por mililitro. Estos valores fueron comparados con la bibliografía y sí que encontramos un artículo de Gerard y compañía de hace 3 años en los que se obtenían unos datos similares en un estudio in vitro. Vale, ¿y qué importancia tiene esto en la clínica? Pues bueno, aquí lo que tenemos son de las predicciones poblacionales de 2 poblaciones exactamente iguales, lo único que cambiamos es el hematocrito. Aquí tenemos un paciente con la población con un hematocrito de 30 y aquí una con un hematocrito de 40. Lo que podemos ver es que con concentraciones totales de 10 nanogramos mililitro en aquella población con un hematocrito de 30%, tenemos una concentración libre alrededor del 1,8. En cambio, en aquella población con un hematocrito del 40%, tenemos una concentración libre de 1,2. Esto supone pues, una disminución de un 35% en la concentración libre, es decir, de la concentración farmacológicamente activa, en una diferencia de 10 puntos del hematocrito. Por tanto, lo que tenemos aquí pues, es un modelo farmacocinético de tacrolimus unido a un modelo farmacodinámico de hematocrito, el cual valora tanto las transfusiones y los sangrados, y que lo que obtenemos es unas estimaciones de concentración de tacrolimus libre y unas concentraciones de tacrolimus total con una reducción de la variabilidad interindividual en el aclaramiento de un 15% y una reducción de la variabilidad interindividual en el volumen de un 29% adicional. Por tanto, pues tenemos una mejor individualización del paciente en el post-trasplante inmediato, que es donde realmente actualmente es donde tenemos problemas. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Javi. ¿Alguien le hace una pregunta? ¿Nadie se anima? Pues nada, muchas gracias. Bueno, ¿vais a continuar con el estudio? ¿Tenéis pensado algo? Sí, ahora lo que se propone es ahora coger una corte para hacer la validación externa del modelo y ver qué tal. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. Y para finalizar esta parte, del Hospital Arnau de Vilanova, Marta Belver Albertos nos va a hablar de nivolumab en cáncer de pulmón no microcítico, experiencia en la práctica clínica. Ah, vale. Aquí yo está. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Yo soy Marta Belver del Hospital Arnau de Vilanova y en primer lugar quería agradeceros por organizar estas jornadas. Bueno, voy a hablaros de la experiencia en la práctica clínica que tenemos en nuestro hospital con el uso de nivolumab en cáncer de pulmón no microcítico. Para ello, antes haré una introducción sobre la patología y un poco el tratamiento hasta la actualidad y luego ya os contaré nuestra experiencia. Bueno, de forma general, el cáncer de pulmón se divide en 2 tipos, el microcítico y el no microcítico. El no microcítico es el mayoritario y se subdivide en 2 tipos histológicos, escamoso y no escamoso. El no escamoso dentro de los 2 es también el mayoritario. Un poco de epidemiología. El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial. De hecho, en el 2012 supuso 1,6 millones de muertes. A nivel de España, en números netos, en este mismo año hubieron 21.000 muertes a causa de este cáncer. Ya centrándonos solamente en el no microcítico, es una patología agresiva porque en los estadios iniciales no hay sintomatología y entonces cuando se diagnostica es siempre un diagnóstico tardío. La enfermedad ya está avanzada y por lo tanto en este momento tiene un mal pronóstico y el tratamiento pues suele ser más complicado. En líneas generales, el tratamiento de primera línea consiste en un doblete de platino junto con otros fármacos en función del subtipo que sea de no microcítico, asociado o no con bevacizumab.
con el que se consigue una mejora de la supervivencia global, un control sintomático de la enfermedad y una mejora de la calidad de vida. A pesar de que las tasas de respuesta son en torno al 20 y al 30%, un 30% de los pacientes progresa durante el tratamiento de primera línea y en los meses posteriores todos los pacientes acabarán progresando. Y es por eso que se inicia el tratamiento en segunda línea. Y hasta ahora consistía en docetaxel, principalmente asociado o no a nintedanib en función de también si fuera escamoso o no escamoso. Y con este tratamiento de segunda línea lo que se conseguía eran tasas de respuesta bajas, inferiores al 10%, y supervivencias globales en torno a 6 o 12 meses, también en función del subtipo de no microcítico que fuera. Es por ello que ante esta necesidad de que hubiera nuevas alternativas para el tratamiento de estos pacientes surgió la inmunooncología, dentro del cual está fármacos como el pembrolizumab o nivolumab, que es del que voy a hablaros. Ya centrándonos solamente en el nivolumab, es un anticuerpo monoclonal anti-PD1, fue el primer fármaco aprobado en segunda línea del cáncer de pulmón no microcítico avanzado o metastásico. Bueno, ¿qué es esto de que sea anti-PD1? Pues como vemos aquí en la imagen, bueno, esto es la célula tumoral expresa en su superficie PDL1 y los linfocitos T expresan en su superficie PD1. Al unirse estas dos moléculas es una unión inhibitoria, se inhibe el sistema inmune por parte del tumor. Entonces, ¿qué conseguimos con fármacos como nivolumab que actúan aquí inhibiendo PD1? Se restaura la inmunidad antitumoral propia del paciente. Entonces, bueno, el sistema inmune responde frente a él. ¿Y cuál es nuestra experiencia en nuestra práctica clínica con este fármaco? Bueno, el objetivo fue evaluar la efectividad y la seguridad de nivolumab en cáncer de pulmón no microcítico avanzado, en segunda línea de tratamiento y también en posteriores, en todos los pacientes que fueron tratados. Entonces, bueno, contamos con todos los pacientes que habían sido tratados, diagnosticados de cáncer de pulmón no microcítico avanzados, desde abril de 2015 hasta enero de 2017. Bueno, fue un estudio retrospectivo observacional. Todos los pacientes fueron tratados en condiciones de ficha técnica, con la posología de 3 miligramos kilo cada 14 días. Y bueno, estas fueron las variables que recogimos, variables demográficas, analíticas, de la patología, como la fecha del diagnóstico, la localización primaria o el status performance del paciente, características tumorales como el estadio, si había metástasis, cuántos órganos había afectados, y características del tratamiento, pues qué tratamiento habían llevado previo, cuándo habían recaído, o sea, las respuestas de tratamiento anterior, cuántos ciclos de nivolumab habían llevado y si había habido retrasos o reducciones de dosis en estos pacientes. Y evaluamos la seguridad y la efectividad en términos de tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Bueno, esto fue el análisis estadístico que realizamos con los datos obtenidos pues, de la historia clínica electrónica y del programa de prescripción electrónica en oncología Pharmis. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Incluimos a 35 pacientes, todos diagnosticados de cáncer de pulmón no microcítico, con una mediana de edad de 65 años. En su mayoría eran hombres, con un performance status en su mayoría 0 o 1, pero sí incluimos pacientes con PS2. En su mayoría también eran de histología de adenocarcinoma, en estadios avanzados, en su mayoría 4A, con más de 2 localizaciones también en 82%, y a pesar de que la mayoría de pacientes que incluimos sí que no tenía metástasis cerebrales, sí que los incluimos en el estudio. ¿Y cuáles fueron las variables en cuanto al tratamiento? Pues un 68% de pacientes recibieron nivolumab en segunda línea de tratamiento, el resto en líneas posteriores, con una mediana de 6,5 ciclos, y en un 20% de ellos hubo un retraso con una mediana de 1,3 semanas. Y bueno, esto es un dato importante, en un 74% de los pacientes no habían respondido a la línea anterior a nivolumab. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados en cuanto a efectividad que obtuvimos? 5,6 meses de supervivencia global, 2,2 meses de supervivencia libre de progresión y un 22% de tasa de respuesta en los pacientes que habíamos estudiado. Cuando relacionamos las variables estudiadas con estos parámetros, la única variable con la que había diferencias significativas en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de progresión fue la edad. Es decir, los pacientes con menor o igual edad de 70 años tenían tasas de supervivencia global y de supervivencia libre de progresión mayores que los que no. Y en cuanto a la tasa de respuesta, la única variable con la que hubo significación estadística fue con la respuesta de la línea de tratamiento previo. Los pacientes que habían respondido al tratamiento anterior a nivolumab fueron los que mejor respondieron a nivolumab. De hecho, cuando separábamos los pacientes, los que sí que habían respondido y los que no habían respondido a nivolumab, sí que había diferencias significativas en cuanto a la supervivencia global. De hecho, la mediana de supervivencia global no se alcanzaba en el caso de los respondedores frente a 3,6 meses de supervivencia global en el caso de los que no habían respondido a nivolumab.
Y en cuanto a la seguridad, tuvimos una incidencia de un 57% de pacientes con reacciones adversas, un 20% de nuestros pacientes habían tenido reacciones adversas de grado 3 o 4 y esta fue la frecuencia mayor de reacciones adversas, sobre todo astenia, diarrea y toxicidad cutánea. Sí que es verdad que en todos los casos, salvo en uno, se pudo reanudar el tratamiento después y no fue motivo de suspenderlo. Y nada, ya para concluir, ¿cuáles son la comparación de nuestros resultados comparándolos con los ensayos pivotales? Pues bueno, sí que es verdad que las tasas de respuesta y las tasas de supervivencia global son similares, pero sí que es verdad que hay diferencias en cuanto a la supervivencia global, posiblemente porque nuestros pacientes tenían un peor pronóstico que los del ensayo. Habían recibido, muchos, en un 74% no habían respondido a la línea anterior, un 68% sigue la segunda línea, pero el resto eran posteriores, e incluimos pacientes con metástasis cerebrales y pacientes con performance status 2 que no estaban incluidos en estos estudios. Entonces, quizá por eso la diferencia. En cuanto a la seguridad, tuvimos una menor incidencia de efectos adversos y aunque sí que es verdad que tuvimos una mayor incidencia de efectos adversos de grado 3 y 4, pues menos en un caso, en el resto sí que se pudo reanudar el tratamiento. Y sí que tuvimos una diferencia en cuanto a la distribución de los efectos adversos, aunque sí que es verdad que en nuestros pacientes la fatiga y la diarrea sí que eran reacciones adversas con bastante incidencia, con una incidencia alta. Entonces, ya para concluir, la inmunoncología ha supuesto un nuevo concepto en el tratamiento de los pacientes oncológicos, los pacientes de cáncer de pulmón. Nivolumab en este caso sí que ha mejorado la supervivencia respecto a la quimioterapia que había hasta entonces, y en nuestros datos sí que es verdad que los resultados son reproducibles a los de los ensayos clínicos, salvo en el caso de lo que he comentado, la supervivencia global. Y el único factor predictivo que podemos hasta ahora asegurar de que el paciente vaya a responder mejor o no es si ha respondido mejor, si ya ha respondido a la línea anterior. Es lo único que podemos concluir. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Marina. Ay, perdona, que no te oigo. Si en el estudio que habéis hecho habéis encontrado diferencias en la supervivencia global en los pacientes que recibieron nivolumab en segunda línea y en los pacientes que recibieron nivolumab en otras líneas. No, lo hemos hecho conjunto, no hemos separado por poblaciones. Sí, no fuera. No. Vale, gracias. Fue de todos en general. Creía que te ibas a arrancar. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos muy bien de tiempo, así que os doy la buena noticia de que nos va a dar tiempo a tomar café y nos vemos a las 5:30 aquí, ¿vale? En el programa creo que pone a -25, pero a 1:30, ¿vale? Bueno, perdonad un segundo, cuestiones logísticas, no tenemos café. Esto es una cuestión, si Rosa nos quiere invitar a eso se avisa. Acto político o lo que sea. Ponía pausa café, Un poquito más tarde. Bueno, pues estiramos las piernas. Bueno, pediros una cosa logística. A ver, sé que